Buenas tardes. Habiendo quórum suficiente, queda constituido el Consejo General. Bueno, en este momento van a entrar las cámaras de televisión y van a hacer un mudo. Entonces, no hay que hablar demasiado, quiero decir. Por acuerdo de la mesa, se ha modificado el orden de intervención y empezaremos por actualidad política de la segunda convocatoria. Tiene la palabra el presidente del partido, Albert Rivera. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este Consejo General antes de las vacaciones de verano, que todavía falta. Gracias al presidente, a la mesa, a todos los que estáis aquí. Como sabéis, estamos ante un nuevo escenario político, un escenario eventual, un escenario interino, un escenario de incertidumbre, pero un escenario que en los próximos meses va a durar un tiempo y, por tanto, vamos a tener que estar haciendo lo que nos obligan a hacer los españoles, que es una oposición firme con los valores constitucionales, en defensa de la Constitución española, en defensa de la regeneración política frente al bipartidismo y también, sobre todo, construir una alternativa a lo que está haciendo Sánchez. Yo creo que el gobierno temporal de Sánchez, con Pablo Iglesias, Rufián, Torra y todos sus socios, tienen que ser una motivación para saber que el bipartidismo está agotado, que los nacionalistas no pueden seguir marcando la agenda política diaria de los españoles y que hace falta romper ese sistema bipartidista nacionalista e ir a una nueva etapa de constitucionalismo, liberalismo, europeísmo y democracia. Esa es la nueva etapa que nos va a tocar abrir, pero mientras Sánchez se atrinchere en la Moncloa, digo atrinchere porque dijo que iba a convocar cuanto antes elecciones y ya ha dicho que no piensa hacerlo, por lo tanto sigue atrincherado en la Moncloa. Mientras Sánchez siga reuniéndose con Iglesias, pactando subir los impuestos, como nos hemos enterado, no porque lo haya respondido,
sino porque sus globos sonda nos van informando del plan de no gobierno que tiene, mientras vayan utilizando las instituciones solo para ejercicio político partidista y no para tener en cuenta lo que necesita España, nos va a tocar liderar la oposición, porque no hay otra alternativa. El Partido Conservador está inmerso en una crisis de corrupción, con más de 50 sentencias a la vista, con el caso Gürtel, que definió, en definitiva, como al Partido Popular como una estructura paralela al Estado de Derecho para drenar dinero público de mordidas. Por tanto, eso invalida al Partido Popular como alternativa a lo que vemos hoy como gobierno, y por eso nos toca, porque no hay otra alternativa y porque los españoles necesitan que ante estos momentos de incertidumbre, de hartazgo, de indignación incluso, porque muchos españoles querían ir a votar, muchos españoles querían escoger a su presidente, a su gobierno y a sus políticas en las urnas, y no que los cogieran en los despachos con los que quieren liquidar España. Por tanto, compañeros y compañeras, nos toca en este momento más que nunca construir y seguir trabajando por esa alternativa para que esto dure lo menos posible y para que sobre todo España cuanto antes tenga un gobierno fuerte, un gobierno limpio, un gobierno estable y un gobierno que haga las cosas bien, sin hipotecas de los nacionalistas, sin hipotecas de los populistas. Porque además, los que somos europeístas creemos que el mayor enemigo que tiene Europa hoy es el populismo y el nacionalismo. Y hoy los dos enemigos principales de Europa son los aliados de Sánchez. Los dos principales enemigos de Europa, el nacionalismo y el populismo. Y como nosotros somos europeístas de verdad, y no solo lo proclamamos, sino lo ejercemos, como queremos construir una Europa de ciudadanos y no de enfrentamientos entre naciones, territorios o identidades, como creemos en una Europa de los ciudadanos, tenemos la obligación de ser una alternativa para que el nacionalismo y el populismo no gobiernen nuestras vidas, nuestra economía, nuestras políticas y, en definitiva, nuestra nación. Por eso, el reto, si era mayúsculo y era grandioso, yo diría, el reto que teníamos cuando nacimos como partido, hoy, 11 años después, aquí, podemos decir que estamos preparados para ser la alternativa, que tenemos la obligación de ser la alternativa porque muchos españoles necesitan que haya una alternativa y que ante la crisis del bipartidismo, desde luego, de esta crisis institucional, política, de esta crisis de igualdad, de unión, no pueden salir los nacionalistas reforzados. No podemos entender cómo Sánchez tiene como principal aliados a los que han dado un golpe de Estado en España. Cuando uno da un golpe de Estado, lo que tiene que hacer es volver a la democracia y pagar por ello ante la justicia y no huir de la justicia. Y hoy, y cuando digo hoy, lo digo literalmente hoy, en el Consejo de Ministros, hemos visto otro ejemplo más de cómo Sánchez es capaz de cualquier cosa. Es un presidente que no es de fiar porque puede hacer cualquier cosa solo por agarrarse al sillón de la Moncloa. Hoy el señor Sánchez, de un plumazo, se ha cargado dos cosas. Se ha cargado el consenso constitucionalista, ha roto con los partidos constitucionalistas y se ha aliado con los separatistas y con los populistas, y se ha cargado la regeneración democrática poniendo con un dedazo, haciendo un Rajoy, poniendo a dedo al presidente de Radio y Televisión Española. ¿Y con quién ha pactado el señor Sánchez al presidente de Radio y Televisión Española? Con Rufián, con Torra y con Iglesias. ¿Ustedes creen que es normal que la tele pública nacional, que necesita regeneración, pluralidad, constitución, libertades, una visión, en definitiva, de la nación de ciudadanos libres iguales que somos, cómo puede ser que el señor Sánchez se la entregue al señor Rufián, al señor Torra o al señor Iglesias? Bueno, pues esto es lo que ha hecho, porque le importa muy poco nada de lo que pase en los próximos meses más allá de seguir siendo presidente a cualquier precio. Y os digo una cosa, yo quiero ser presidente de este país, pero no voy a ser presidente de este país nunca a cualquier precio. Si somos el gobierno de España, si Ciudadanos gobierna España, será porque es un gobierno libre de hipotecas separatistas, porque es un gobierno que cree en la Constitución y la defiende, no que ataca la Constitución o permite que se ataque la Constitución. Porque seremos un gobierno que piense en todos los españoles, no que divida a los españoles en rojos o en azules o en territorios, sino porque una a los españoles en los próximos años. Así que creo que más que nunca, con estos ejemplos que vemos como el de hoy, intentando, en definitiva, entregar la radio y televisión pública a los separatistas y a los populistas, cargándose el consenso constitucionalista y cargándose la regeneración democrática que habíamos conseguido después de muchos meses trabajando, ahí nuestros compañeros Guillermo, Marta, Miguel, todos los que habéis negociado para que salga por primera vez en democracia un concurso público para escoger al presidente de Radio y Televisión Pública Española. ¿Qué ha hecho Sánchez? Decretazo, dedazo, pactar con Rufián, con Iglesias y con Torra y cargárselo todo. Eso es justo lo contrario que necesita este país en un momento tan delicado. ¿Qué hubiera hecho Ciudadanos?
mantener el concurso público, escoger por primera vez en la historia un presidente por mérito y capacidad y no por ser de un partido o de otro, y finalmente pactar con el PP y con el PSOE una mayoría constitucionalista para Radio Televisión Española. Eso es lo que hubiera hecho yo si fuera presidente, eso es lo que hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en el gobierno. Pero Sánchez ha hecho justo lo contrario. Y no es la única, vendrán más. Ya ha pactado con el señor Iglesias subir los impuestos. Nos hemos pasado 3 años bajando los impuestos. El IRPF hemos conseguido bajarlo en los últimos presupuestos. Hemos suprimido en Andalucía, en Murcia, hemos bajado en Aragón también el impuesto de sucesiones. Le estamos quitando peso a la mochila que lleva la clase media española. Le estamos aligerando, en definitiva, para que vuelen, para que sueñen, para que construyan sus vidas. Y ahora llega otra vez el mantra de la subida de impuestos, de disparar el gasto. En definitiva, esto ya lo hemos vivido. España ya ha vivido durante mucho tiempo gastando más de lo que podía y machacando impuestos a los españoles. Eso es lo que hemos vivido con la crisis de los últimos 10 años. Por tanto, tampoco en materia económica podemos dar tregua a la oposición que hay que hacerle a este gobierno, porque a la que nos despistemos le va a meter la mano en la cartera a los ciudadanos y le va a subir los impuestos. A la que nos despistemos va a disparar el gasto con promesas electorales que pagaremos otra vez todos con nuestros esfuerzos, con el trabajo de la gente. Este gobierno ataca al trabajo, ha dicho que va a subir el coste de las contrataciones, de las cotizaciones. Si algo necesita España es contratos de trabajo y facilitar que se contrate a más gente. ¿Cómo puede ser que este gobierno vaya justamente al principal problema que tiene España, incrementar en definitiva las dificultades para contratar a más gente? Por tanto, ni en materia territorial, ni en materia económica, ni en materia de regeneración podemos estar de acuerdo con este gobierno hecho en los despachos, con este gobierno que no ha querido pasar por las urnas y con un presidente que es capaz de cualquier cosa por tal de mantener el sillón. Por eso, compañeros, nos toca ser la oposición, la alternativa, construir un proyecto para todos los españoles y nos toca hacerlo además en los próximos meses. Lo tendremos que hacer también en vuestros municipios, también en vuestras autonomías, también para las europeas y también para las elecciones andaluzas que serán las próximas elecciones si nada cambia. Por tanto, tenemos retos importantísimos, pero tenemos más energía que nunca, más convencimiento de que hacía falta que estuviera aquí Ciudadanos. Imaginaos en este momento, si no estuviera aquí Ciudadanos y tuviéramos a Sánchez con Rufián, con Torra y con Iglesias y al PP noqueado con la corrupción y con la división interna. Los españoles creo que necesitan un proyecto centrista, liberal, progresista, demócrata, constitucionalista, europeísta. Necesitan ese proyecto con todas esas características. Así que os pido ahora más que nunca compromiso con nuestras ideas, ahora más que nunca renovar con nuestros militantes, con nuestros compañeros, con nuestros votantes, el trabajo y la ilusión que llevamos haciendo estos años de legislatura, porque ahora, en el final de legislatura, es cuando los españoles van a evaluar también lo que habéis hecho en vuestros municipios, en vuestras autonomías o en el Congreso de los Diputados. Y dicho esto también, hablando de Cataluña, la verdad es que es doloroso escuchar al presidente de la Generalitat, que es el primer representante del Estado, el representante ordinario del Estado en Cataluña es el señor Torra, aunque no nos guste, esa es la realidad jurídica, pero resulta que el señor Torra nos llama bestias taradas a todos los españoles, empezando por los catalanes que somos constitucionalistas, dice que va a volver a pisotear la Constitución, vuelve a abrir las embajadas con el dinero de los españoles, vuelve a pedir más dinero para la televisión pública de Cataluña, que esa sí que la controlan solo ellos y hacen lo que les da la gana, y el señor Sánchez no hace nada, vuelve a tener las cuentas sin control público del Estado porque el señor Sánchez ha pagado la hipoteca y ha liberado las cuentas. Por tanto, ante el mayor desafío que tiene España a la Constitución y al orden constitucional, a esta segunda parte del procés que pone en marcha Torra, tenemos un gobierno que ni se inmuta y mira hacia otro lado, que pretende dejar a Torra hacer lo que le dé la gana otra vez, con más herramientas y con más instrumentos. El Partido Socialista propone hacer un estatuto inconstitucional otra vez para darle los jueces, para darles más dinero, más competencias. Oiga, a los que han dado un golpe no se les puede premiar. En todo caso, la justicia deberá ver si les castiga o no y políticamente habrá que controlar y habrá que supervisar y habrá que ver cómo se cumple la ley y las competencias que tienen más que nunca, no menos que nunca. El señor Torra acaba de decir que no piensa invitar al jefe de Estado a los actos de la Generalitat. ¿Cómo podemos permitir en un Estado de Derecho que un presidente de una autonomía de España diga que el máximo representante del Estado, que es el jefe de Estado, no puede pisar una parte del territorio nacional? Y ha salido el gobierno en rueda de prensa y no ha dicho nada. El gobierno es cómplice, en definitiva, con sus silencios, de que en Cataluña los catalanes que no son separatistas cada vez lo tengan más difícil. Y es cómplice, en definitiva, de que el jefe de Estado no pueda
tener lo que tiene que tener cualquier jefe de Estado, la facilidad y la presencia normal institucional de un jefe de Estado. Y, por tanto, ya que el Gobierno no ha dicho nada, nosotros sí lo decimos. Nosotros sí queremos que el Gobierno permita que el jefe de Estado vaya a Cataluña tantas veces como quiera y como sea necesario, porque es el jefe de Estado de una Constitución democrática. Y, por tanto, es el señor Torra el que tiene que entender que el jefe de Estado puede ir a cualquier lugar de España, por supuesto también Cataluña, y que puede ir a cualquier acto institucional porque es el máximo representante del Estado. Y a mí la verdad que me da pena ver cómo el Gobierno mira hacia otro lado, intenta contemporizar, vuelve a la idea, en definitiva, de que los nacionalistas vuelvan a ganar. Y nosotros les ganamos en las urnas a los nacionalistas. Y nosotros queremos defender un modelo de España para que los separatistas no ganen, para que ganen los demócratas, para que ganen los que respetan la ley, para que ganen los españoles de bien que quieren igualdad, unión, solidaridad y, en definitiva, respeto por los demás. Así que no solo estamos ante un desafío en términos económicos o territoriales, sino que el desafío separatista continúa abierto. Y por eso es importante también que estemos vigilantes ante las concesiones que haga este Gobierno al separatismo, ante los silencios cómplices, ante los pactos para dirigir la televisión pública de nuestro país, ante las concesiones de descontrol de las cuentas públicas en Cataluña. Sabemos perfectamente lo que está pasando en Cataluña, de allí venimos, de allí somos unos cuantos y allí ganamos. Por tanto, sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Así que no queremos volver al pasado. El señor Zapatero dijo en una frase que pasará a la historia, como unas cuantas de las que dijo, que con el Estatuto de Cataluña, cuando volviéramos a hablar de ella 10 años después, estaría mucho más integrada en España. Eso dijo el señor Zapatero cuando impulsó el Estatuto de Cataluña inconstitucional. Bueno, pues a los hechos me remito. Nunca pudo ser peor idea hacer un estatuto inconstitucional, iniciar en definitiva el victimismo del procés y, desde luego, nunca fue una solución conceder privilegios a las que nunca respetan a los demás. Por tanto, en este momento más que nunca, unión, igualdad, serenidad, firmeza, y nosotros vamos a ser leales, sí, pero leales al pueblo español, leales a la Constitución, leales a los españoles que se levantan cada día, pagan impuestos y no quieren que les vuelvan a machacar con más impuestos. A esos nos debemos, y no al gobierno Frankenstein, no al gobierno de los despachos, y no al gobierno temporal. Y, por tanto, el señor Sánchez tiene que saber que va a tener oposición, que aunque el Partido Conservador esté en la crisis que tiene, sí va a haber un partido que haga oposición, una oposición y una alternativa para el futuro de España. Esto, como les digo, ya lo hemos vivido, ya hemos visto historias de los que querían contemporizar con el nacionalismo. Así hemos llegado hasta aquí, 40 años cediendo ante el nacionalismo, pero nosotros sabemos que al nacionalismo no se le copia, se le gana. Al nacionalismo no se le permiten concesiones o privilegios, se les exige cumplir la ley. Y, por tanto, quien quiera estar con los nacionalistas, que se lo explique al resto de españoles. Pero el resto de españoles saben dónde está Ciudadanos, con el constitucionalismo, con las libertades, con la igualdad y con la unión. Así que, compañeros, nos toca darle una alternativa a los españoles, nos toca ilusionar a muchos españoles que creen en España, que creen en este proyecto de país y que creen que se puede hacer muchísimo mejor. No tenemos por qué comprar la dicotomía de rojos y azules ni la dicotomía de territorios, no hay que escoger, todos somos españoles, todos somos iguales ante la ley y, por tanto, el proyecto de Ciudadanos, me atrevo a decir, que si ha sido necesario durante muchos años, en este momento, justamente en este momento, es cuando más se necesita una alternativa a lo que estamos viviendo. Así que muchísima suerte, muchísimo acierto en los próximos días y ya sabéis que contáis con la Ejecutiva Nacional para lo que necesitéis y personalmente contáis conmigo para todo. Muchas gracias.